Ese no soy yo, ese no es mi ADN, ese no es el nuevo Ecuador y sobre todo, eso no es lo que ustedes esperan de mí. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los eventos más destacables de Latinoamérica que surgieron durante el 2025. Iremos mencionándolos por orden cronológico. El regreso de Donald Trump a la presidencia. Durante su primer mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos no había tomado las medidas tan drásticas en contra de los migrantes en su país como en su segundo periodo presidencial. La red consular mexicana ha registrado de enero a la fecha 169 redadas de ICE y la detención de 2.382 connacionales. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el segundo mandato de Donald Trump, al menos 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. El 20 de enero del 2025, el empresario Donald Trump volvió a la Casa Blanca, lo cual fueron malas noticias para la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. El regente se metió en conflictos con diversos países de Latinoamérica, además de iniciar una campaña masiva de deportación que ha sido vista por algunos como una justificación para la grave xenofobia y racismo que se está viviendo actualmente en el país. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ahora el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Los videos de los afectados durante todo el año siguen siendo francamente dolorosos de ver y las relaciones entre Estados Unidos y el resto de América sufrieron fracturas graves. Pick up somebody who I think has got charges of human trafficking. Earlier had an op that swept up somebody who was wanted for murder. Asalto a la Embajada de México en Ecuador. El 5 de abril del 2025, fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. Fuerzas de seguridad ecuatorianas, con armas de alto poder y equipo táctico, saltaron la barda de la embajada. Desde la marquesina, un elemento da indicaciones al resto de los uniformados, que ya estaban al interior. Este hecho fue considerado una violación a la Convención de Viena, y las consecuencias fueron que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador. La fragilidad de los acuerdos internacionales en Latinoamérica nunca había quedado tan expuesta, así como la creciente tensión en la región. El jefe de la Cancillería en la misión diplomática, Roberto Canseco, discute con él. El policía lo empuja para quitar un librero que servía como barricada y en ese momento ingresan más elementos. En meses posteriores al suceso hubo declaraciones fuertes por parte de los presidentes de ambos países y pareciera que el conflicto aún no llega a una resolución. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México. Victoria de Daniel Noboa en Ecuador. Y hablando de Ecuador... Bueno, pues estamos viendo un triunfo efectivamente de Daniel Noboa, pero está diciendo su opositora, la correísta Luisa González, que no va a aceptar el resultado. ¿Qué puede pasar allí en Ecuador con estas declaraciones? En abril del 2025, Daniel Noboa ganó la segunda vuelta presidencial del país, consolidando su liderazgo como el presidente más joven en la historia del Ecuador. Esta reelección ocurrió en medio de una crisis de seguridad marcada por el narcotráfico y la violencia, además de un contexto económico complicado. Va a ser muy complicada porque hay una polarización marcadísima. En la primera vuelta aquí en el Ecuador se eligen también los representantes de la Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso. Ahí fue algo similar como la división de votos casi a la par entre Luisa González y Daniel Noboa. Aunque tuvo mayor relevancia en el país, resonó en toda Latinoamérica al representar la continuidad de un proyecto político que busca modernizar al Estado y enfrentar al crimen organizado con medidas más duras. Mi deber no es contentar al pasado, es luchar, como lo hemos venido haciendo, entregados a la tarea de salvar a la patria ecuatoriana. Por eso, yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. Su victoria la alcanzó con un 55% de los votos para su reelección en el balotaje.
Muerte y elección de un nuevo papa. Ha muerto su santidad el Papa Francisco. Hace apenas unos minutos el Vaticano lo ha confirmado. Tras la muerte del primer papa latinoamericano el 21 de abril del 2025, se eligió a su sucesor, quien, a pesar de no haber nacido en Latinoamérica, tiene un fuerte vínculo con Perú. El 8 de mayo del 2025, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Illinois, se convirtió en el Papa León XIV y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Fue ordenado en su ciudad natal y enviado al Perú como misionero, en donde sirvió en las ciudades de Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo desde 1985 hasta 1998, por lo que entiende bien el contexto de los latinoamericanos. Los peruanos quedaron fascinados con la elección del nuevo papa, a quien abrazaron como si fuera uno más de ellos. Descubrimiento arqueológico en Oruro. El 26 de junio del 2025, arqueólogos bolivianos anunciaron el hallazgo de un complejo ceremonial prehispánico en Oruro, Bolivia, con piezas de cerámica y estructuras que datan de más de 1000 años. Arqueólogos bolivianos descubrieron una estructura de grandes dimensiones en Caracollo. Pertenecería a la cultura tiahuanacota. Este descubrimiento aportó nuevas pistas sobre culturas andinas poco documentadas y reforzó el valor patrimonial de Bolivia en la región. En el marco de realizar estas investigaciones se notó que fuera del perímetro, digamos, que afectaba la carretera, había un rasgo en superficie que era muy inusual, ¿no? Entonces ahí simplemente hicimos una inspección. El hallazgo coincidió con debates sobre la protección del patrimonio frente a la minería y el turismo, y nos recordó la riqueza cultural compartida entre países latinoamericanos. De acuerdo a los cálculos que hacen expertos arqueólogos sobre los indicios de una ruina gigante ubicada en la localidad de Caracollo, se trataría de una estructura de varias hectáreas de diámetro muy similar al templo de Calasasaya en Tiwanaku, y de hecho pertenecería a la misma cultura tihuanacota con miles de años de antigüedad. Explosión de gas. Así fue capturada por un automovilista la explosión registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Esta enorme tragedia se cobró la vida de aproximadamente 32 inocentes que viajaban desde sus escuelas y trabajos, víctimas que sufrieron las consecuencias de vivir o tener que viajar en uno de los lugares más olvidados por el gobierno de la Ciudad de México. Aunque existen varias versiones acerca del verdadero motivo de la tragedia, el 10 de septiembre del 2025, después de las 2 de la tarde, una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, llevándose consigo vidas valiosas, construcciones e incluso vehículos completos. Las consecuencias fueron inmediatas y los afectados fueron transportados a las unidades de atención más cercanas, aunque la mayoría no sobrevivió. Alicia utilizó su cuerpo como barrera para proteger a la pequeña. De no haberlo hecho, habría sufrido lesiones como la que ella tiene en más del 90% de quemaduras en todo su cuerpo. A pesar de todo, una pequeña bebé lo logró gracias a su abuela. Historia que se volvió viral y les regresó un poco de esperanza a las personas. Tragedia de Torres del Paine. Aquel fatídico día no había personal en el parque debido a las elecciones, y ahí fue donde verdaderamente inició la tragedia. El lunes fue una tragedia, estamos devastados y con el corazón roto. Extrañamos a nuestra vibrante amiga y nuestro amor está con todos quienes la conocieron, su mamá, su pareja, sus amigos cercanos. El dolor de esto es imposible ponerlo en palabras. En este accidente fallecieron 2 mexicanos, 2 alemanes y una mujer británica.
cuando hubo un fuerte cambio de las condiciones climáticas en el paso John Gardner, aparentemente uno de los puntos más complejos del lugar. Pero hasta donde yo entiendo, el acceso, la información y la administración del parque está a cargo de CONAF. Y no se puede entender que les hayan dado permiso para ir a votar y no haya quedado nadie a cargo, ¿verdad?, del acceso o salida de estos senderos. Los vientos llegaron a los 150 kilómetros por hora y no solo se cobraron la vida de estas personas, sino que también dejaron varios desaparecidos. Aunque esta tragedia ocurrió en plena temporada alta en Chile, las búsquedas y las medidas de auxilio se demoraron drásticamente, por lo que la situación tuvo el peor desenlace posible. O sea, que los dejen ir a votar es lógico, el voto es obligatorio, el tema pero es deja un relevo. No hay un relevo, un sistema de turnos, ¿no? Exacto. Exactamente, sí, ese es el problema. Destitución de Dina Boluarte. El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras acusaciones de corrupción y manejo irregular de fondos públicos, dejando al Perú en una crisis política. Perú amaneció este viernes con un nuevo presidente. El Congreso peruano aprobó en una sesión de medianoche la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Tras aprobarse 4 mociones contra su continuidad en el poder, la mandataria fue removida de su cargo en un proceso considerado express, después de que 118 votos a favor reflejaran el malestar general con el periodo de la mandataria, debido a su permanente incapacidad moral. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia. Una amplia mayoría votó a favor de la vacancia, incluyendo los representantes del fujimorismo que hasta ahora la habían apoyado. Tras varios escándalos protagonizados por Boluarte y el evidente descontento de la población, esta parece haber sido una medida desesperada ante una situación que parecía no tener resolución. Que ella ha pedido, porque está segura que merece recibir una serie de beneficios por el tiempo que nos brindó su presidencia de la República, poco más de 2 años. Tensiones entre Perú y México. En noviembre del 2025, el Congreso de Perú aprobó una moción para declarar como persona non grata a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. La moción fue aprobada con 63 votos a favor. Esto debido a que el país andino consideró que México tuvo una inaceptable injerencia en asuntos internos, tras la concesión de asilo político a la ex jefa de gabinete, Betsy Chávez. Esto sucedió a raíz de que el gobierno mexicano pusiera en marcha un procedimiento para otorgarle asilo a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien ahora se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima. Y a la espera de que el país apruebe un salvoconducto que le permita salir del país. En entrevista con el diario El Comercio del Perú, el presidente señaló que evaluará todas las opciones disponibles, incluyendo la intervención directa a la Embajada de México. De manera similar a lo que sucedió entre Ecuador y México, este vínculo generalmente amistoso podría verse gravemente afectado tras la intervención del gobierno mexicano en cuestiones políticas externas. En el ámbito diplomático, persona non grata, PNG, es la designación para una figura extranjera que ya no es bienvenida en un país. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Miss Universo. Fátima Bosch, actual Miss Universo elegida el 21 de noviembre del 2025, tuvo una antesala complicada al inicio de su reinado. La mexicana fue interrumpida varias veces por el empresario, la llamó tonta, cabeza hueca. Y luego el alto directivo ordenó al personal de seguridad retirar a la concursante del salón. La mexicana tuvo complicaciones con uno de los directivos del evento, Nawat Itzagrizi, frente a las demás candidatas. Una situación que se complicó y llevó a Itzagrizi a ofrecer disculpas públicamente después del altercado. Somos mujeres, merecemos respeto y yo estoy representando a mi país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización. No. Aquí está Nawat cuestionando de manera insistente a Bosch. Semanas después, Fátima Bosch se hizo con el título de Miss Universo, un triunfo para Latinoamérica que dio y sigue dando mucho de qué hablar. Aseguró después de la coronación que la ganadora había sido decidida con anticipación y que él mismo reveló el resultado desde un día antes.
Además, diversos medios revelaron que en 2023 Pemex entregó un contrato por más de 700 millones de pesos a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur. ¿Cuáles de estas noticias viviste más a fondo? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.